Ok, bueno, comenzando, buenos días compañeros y bueno, doctora y doctor que creo que está en la clase. Bueno, como saben, yo les voy a dar el tema de síndrome ulceroso. Entonces, ay, iniciamos con qué es el síndrome ulceroso o qué es la úlcera peptídica, como se le conoce también. Y bueno, este va a ser un término para describir al grupo de alteraciones ulcerativas que van a aparecer a lo largo del tubo digestivo, principalmente superior. Van a existir las exposiciones a las secreciones, como lo es el ácido del estómago, por así decirlo, del ácido clorhídrico y la pepsina. También se va a referir al síndrome ulceroso como un problema crónico de salud y vamos a tener lesiones penetrantes en la capa de la mucosa del estómago o también del duodeno, y esto nos va a causar una cavidad y por ende vamos a tener sangrado digestivo alto. Y bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para crear síndrome ulceroso? Bueno, principal, el uso de AINES, específicamente los inhibidores de la COX-1, también infección por Helicobacter pylori, que como sabemos es una bacteria gram negativa que va a vivir en la mucosa este, estomacal. Y bueno, también lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, porque igual, como ya habíamos mencionado anteriormente en otras clases, van a crear irritación a las mucosas. Y bueno, también vamos a tener la obesidad y la diabetes. Y bueno, ¿cuál va a ser la fisiopatología del síndrome ulceroso? Bueno, algo que debemos de tener en cuenta es que el síndrome ulceroso va a ser como lo último que se va a presentar cuando hay lesiones acidopeptídicas en lo que es nuestra mucosa gástrica o duodenal. Va a, va a existir un desbalance entre los factores agresores y protectores de la mucosa y vamos a tener tres tipos de úlcera, que son la duodenal, la gástrica y la que va a estar asociada a AINES. Ay, perdón. Bueno, comenzando con la úlcera duodenal, este, como les mencioné, uno de los principales motivos es la presencia de Helicobacter pylori. Esta va a ser en el 95% de los casos. Y aquí es porque la bacteria, es, como vive en el medio de las mucosas, de la mucosa estomacal, se va a adaptar mediante la enzima ureasa que va a convertir lo que es la urea en amoníaco y bicarbonato, y bueno, así ya va a crear su ambiente para que pueda subsistir. Y bueno, esta creación del ambiente pues igual va a afectar a lo que es el amortiguador del ácido clorhídrico. Y bueno, la prevalencia de los factores agresores sobre los protectores. Entonces, cuando pasa esto, vamos a crear lo que se le llama hipersecreción ácida, porque por lo mismo de que va a haber un desbalance. Igual vamos a tener la disminución de la secreción de la somatostatina de la mucosa gástrica y vamos a tener un aumento en la gastrina basal. Y bueno, como pueden ver aquí en la imagen, es un ejemplo de úlcera duodenal. A ver, alto ahí. Entonces, ¿podríamos usar somatostatina? ¿Para tratamiento o cómo? Ajá, lo buscan de tarea. ¿Y qué nos ocasionaría un gastrinoma? Esa es tarea, ¿eh? Buscar si la somatostatina puede ser para el tratamiento y qué nos va a ocasionar entonces un tumor de gastrina, un gastrinoma. Continúa. Ok, doctora. Ok, bueno, siguiendo con la siguiente tipo de úlcera, vamos a tener la úlcera gástrica. Igual aquí va a ser por presencia de Helicobacter pylori entre el 60 al 80% de los casos. Y bueno, igual va a haber una disminución en los factores de defensa o protectores. Y bueno, al existir esta disminución,
pues los mecanismos para la formación de la úlcera pues van a aumentar. Y bueno, esto se va a deber también por el reflujo gastroduodenal y va a existir un debilitamiento en la defensa de la mucosa gástrica. Y también el reflujo gastroduodenal, vamos a encontrar lo que es, bueno, sí, el jugo duodenal que va a estar formado por bilis, o también lisolectina, jugo pancreático, y bueno, esto nos puede generar lesión gástrica, porque va a haber una alteración, como sabemos, en el pH del estómago, la irritación de la mucosa, todo eso, ¿no? Y bueno, aquí es una imagen de cómo se va a ver una úlcera gástrica. Y bueno, vamos a tener lo que, para la úlcera gástrica específicamente, la clasificación de Johnson, que bueno, esta va a ser una clasificación de 4 tipos, que el tipo 1 va a ser el más frecuente, y como le mencioné aquí, va a estar asociada con la baja producción de ácido clorhídrico, también va a estar, bueno, más que nada para que, bueno, yo lo entendí así, la clasificación de Johnson se basa más que nada en la localización. Entonces, para que, bueno, ustedes logren comprenderlo, porque bueno, yo así me lo aprendí. Entonces, bueno, el tipo 1 va a estar localizada en lo que es la incisura angular de la curvatura menor, entre el borde del antro y el cuerpo estomacal. Bueno, en la otra diapositiva tengo una imagen para que, si no se logran ubicar, ahorita se los pongo. Bueno, el tipo 2 va a ser ya la presencia de una úlcera gástrica y una duodenal, y va a estar asociada a lo que es la hipersecreción ácida, que fue lo que les comenté ahorita. El tipo 3 va a ser una úlcera, perdón, prepilórica. Igual va a haber una hipersecreción ácida, y el tipo 4 va a estar cerca de la unión gastroesofágica. Y bueno, continuando con la clasificación de Johnson, aquí está del lado derecho una imagen para que ustedes se den una idea en dónde se localiza cada uno. Como les dije, la primera va a estar en la curvatura menor. Entonces, bueno, creo que aquí no hay como pierde en eso. La número 2, como recuerdan, les dije que ya aquí hay presencia de una úlcera gástrica y una duodenal, entonces igual aquí pueden ver pues estos como 2 puntitos negros donde se van a ubicar principalmente. La número, perdón, la número 3 va a ser la prepilórica. Entonces, si dan cuenta, aquí está el píloro, por así decirlo. O bueno, si nos ubicamos, aquí está. La 4 va a ser la relacionada a la unión gastroesofágica, o bueno, cerca de la unión gastroesofágica. Entonces, bueno, aquí lo pueden ubicar. Y bueno, también en esta tablita se menciona una quinta clasificación, pero esta está relacionada a fármacos con AINES, como AINES, perdón. Pero ese es otro tipo de úlcera, que si recuerdan, hasta ahorita ya llevamos 2, la duodenal y la gástrica, entonces ahorita vamos a pasar a la asociada a AINES. Y esto se va a dar por una inhibición en la síntesis de prostaglandinas. Si recuerdan al principio, yo les dije que principalmente inhibidores de la COX-1. Y cuando hay esta inhibición, bueno, aquí como ven en el diagrama, bueno, vamos a tener la COX-1 que nos va a ayudar a la producción de prostaglandinas, y por ende las prostaglandinas nos van a ayudar a la protección de la mucosa gástrica, o va a ser nuestro factor de protección. Y también la hemostasia. Entonces, ¿qué pasa en COX-1 cuando bueno, obviamente digamos aquí se inhibe, ya no va a existir producción de prostaglandinas, entonces ese factor de protección va a disminuir o va a quedar eliminado, y van a aumentar los factores agresores al no tener algo que amortigüe como el golpe, por así decirlo, o el reflujo. Y bueno, es así como se van a producir más que nada las úlceras asociadas a AINES. Y este tipo de úlceras va a ser, o bueno, más bien el uso de estos medicamentos o de estos fármacos
nos van a provocar o nos van a aumentar el riesgo a nosotros para la generación de una úlcera peptídica. Y Y bueno, entonces ahí ay, podríamos usar prostaglandinas como tratamiento. Pues se suelen usar, de hecho el misoprostol se usa para úlceras. Ok, muy bien. ¿Ven cómo les dije que era peor tener que saber la fisiopato que los tratamientos? Porque al saber la fisiopato te tienes que saber los mecanismos, ¿no? Porque si no, ¿qué sí, diríamos? Ay, pues dale omeprazol y ya. Ok, continúa. ok, continuando. Ok, vamos a ver cuáles van a ser los signos y síntomas del síndrome ulceroso. Como principal, bueno, nuestro paciente va a referir dolor en el estómago o ardor, o sea, como que siente que le arde el estómago. También el paciente va a referir como sensación de hinchazón o va a decir, ay, es que doctor, estoy muy hinchado de mi estómago, ¿no? Más aparte del dolor, va a decir, me duele y siento como que está durito o como que está más inflado, cositas así, ¿no? También el paciente va a referir o nosotros incluso podemos observar la intolerancia a ciertos alimentos grasos o sí, altamente, que tengan altas grasas, azúcares, sales. Entonces va a tener intolerancia, no los va a soportar. Bueno, la acidez estomacal, que era lo que les mencionaba. También va a presentar náuseas, hematemesis. ¿Alguien sabe qué es la hematemesis? Bueno, si no lo saben, es vomitar con contenido de sangre. O incluso puede ser vomitar pura sangre. También vamos a tener la hematoquesia, que, bueno, la hematoquesia son las heces con presencia de sangre. También vamos a tener la disnea, que si ¿Y cuál recuerdan es es, la diferencia entre hematoquesia y melena? En que la melena ya es sangre digerida y por ende nos habla de úlcera gástrica, y la hematoquesia es del tubo digestivo bajo y puede ser una úlcera duodenal. Ah, sí, exacto. La ujú, melena de tubo digestivo alto y las heces salen como chapopote, ¿no? sí, Y hasta tienen como que un olor característico. Y la hematoquesia, pues sangre en las heces. ujú. Bueno, también vamos a tener disnea, que es la dificultad para respirar, la fatiga. El paciente va, por lo mismo de que no va a tolerar alimentos, va a observar una pérdida en su peso y bueno, igual va a tener cambios en el apetito. Y bueno, siguiendo con la clínica, debemos, o bueno, el paciente va a referir, como les dije, el dolor en el estómago, pero va a ser principalmente dolor en lo que es el epigastrio. Y esto incluso puede ser en la madrugada. O sea, cuando están durmiendo, no sé si ustedes en consulta llega su paciente y le dicen, ah, es que en la madrugada me desperté porque tuve reflujo o me empezó un dolorcito en el estómago, ¿no? Principalmente les dicen que en la boca del estómago, o bueno, así lo llaman. Y bueno, este dolor se va a atenuar o se va a hacer mayor con la ingesta de alimentos. También vamos a tener lo que es un dolor corrosivo, que igual va a estar con presencia de tos, de náuseas y de meteorismo. ¿Alguien sabe qué es el meteorismo? No, no sabe. Si no me equivoco, es la Acumulaciones. inflamación. Ay, perdón. No te preocupes. A ver, Wendy, dinos. O sea, según yo es cuando se les inflama mucho el estómago, Mm, ¿no? Acumulación de mucho gas. sí, Son los ándale. pedos. Puras estrellas fugaces ahí, puros meteoritos. Justo. Bueno, como les dije, va a existir un dolor localizado, no va a ser un dolor irradiado y bueno, el inicio va a estar con un estómago vacío o incluso va a ser de 2 a 5 horas después de comer, que es cuando van a presentar este dolor. Y bueno, el paciente igual va a decir, ah, no, es que me empezó a doler o tuve el reflujo o siento que me arde y bueno, me tomé mis antiácidos, ¿no?
Entonces el paciente va a decir, ah, no, pues, o nosotros le podemos preguntar, ¿y usted al tomarse el antiácido sintió mejoría o no? Y bueno, aquí el paciente va a referir que hubo un alivio o una mejoría. Y también una característica del síndrome ulceroso es que los pacientes al despertarse en la madrugada van a decir, ah, no, es que fue como entre las 12 o a la 1, a las 2, pero bueno, va a tener como una hora, como una hora significativa que es entre las 12 y las 3 de la mañana. Y bueno, también va a existir el reflujo gastroesofágico con presencia de pirosis. ¿Alguien sabe qué es pirosis? Perdón, son muchas preguntas, pero es que quiero ver si sí. Creo que es el ardor del Activos. ocasionado por el reflujo, ¿no? Ujú, sí, Las el paciente, agruras. ajá, las agruras, como lo menciona la doctora. Y bueno, también va a haber presencia de dolor torácico y la disfagia, que bueno, aquí la disfagia, ay, perdón, dejen tomo tantita agüita. Ya, perdón. La disfagia, como sabemos, va a ser la dificultad para deglutir. Aquí a veces nosotros nos confundimos entre disfagia y odinofagia, pero disfagia, relaciónenlo con la D de dificultad. Y la odinofagia con las O de dolor, que es dolor al deglutir. Entonces, para que ahí lo vayan relacionando. Y bueno, en el diagnóstico para el síndrome ulceroso, nosotros, como ya lo había mencionado la doctora, en general nosotros nos debemos de apoyar en una buena clínica o en una buena exploración, ay, perdón, en una buena anamnesis. Y bueno, también nos vamos a apoyar de estudios como lo es la endoscopía. Esta va a ser más que nada para la confirmación y también nos va a ayudar a nosotros a realizar biopsias o citologías para ver si no, en lugar de ser una úlcera, pues ya sea un cáncer, ¿no? O cositas así. Entonces, pues bueno, nos va a ayudar al diagnóstico y también al diagnóstico definitivo por Helicobacter pylori. También vamos a tener un estudio que es la serie gastrointestinal superior, que va a ser los rayos X en el sistema digestivo superior y bueno, se le va a llamar estudio de la deglución con bario, porque aquí es donde se les da un medio de contraste que va a ser el bario y bueno, si lo pueden ver aquí en la imagen, aquí es como, ¿por qué con bario? Porque el bario nos va a ayudar al estudio a, a visualizar muchísimo mejor o a marcar más lo que es la úlcera y más, y más para ver la localización. Entonces, por ejemplo, aquí está nuestro cuerpo, ¿no? Y por ejemplo, aquí este circulito es una úlcera. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo a la clasificación de Johnson, cuál sería? ¿Nadie? Sería un 2 o 3. ¿Por qué un 2 o un 3? No, es que no alcanzo a ver bien, pero es prepilórico, ¿no? Podría ser, pero prepilórico sería un poquito más para acá. Podría ser Entonces, un 1 ¿en dónde se localizaban las 1? en la curvatura menor. Ujú. Sí, podría ser un 1 porque si se ubican en la localización, en la curvatura menor, pues bueno, como dice Wendy, pues sí sería de tipo 1. Y bueno, esta imagen es más que nada un ejemplo o una ilustración de lo que es la endoscopía. Y bueno, eso sería todo de mi parte en síndrome ulceroso, chicos. De todas formas, bueno, esas son mis referencias. De todas formas, les voy a subir la presentación. No sé si tengan alguna duda. Dudas, preguntas, comentarios. Es de lo Creo que más no. común que vemos, ¿no?
Y entonces, si ustedes tienen un paciente que por cualquier cosa le estén dando un AINE, ¿qué deben de revisar? Que sean periodos cortos de tiempo, ¿no? Porque luego ya revisamos y ya te diga, como la que vimos con Saúl, que tenía una fractura de cadera y dices, ya tiene 3, 4 meses tomándose de a 2 diclofenacos. O sea, ya hasta le dijimos, ¿verdad? Está 3 segundos de caer a urgencias por sangrado de tubo digestivo. Entonces, yo creo que les voy a dejar una tareita ahí en el Classroom para que me distingan entre los AINES, cuáles son los inhibidores específicos de la COX-2. Al ratito las subo, y entonces tienen de tarea de buscar eso de lo de la somatostatina, que bueno, el nombre es el octreotide. Vamos a revisar lo del gastrinoma y pues lo de los inhibidores de la COX-1 y los inhibidores específicos de la COX-2, ¿no? Para que a todos nos quede claro y que pues tengamos presente que no podemos tener a nuestro paciente eternamente tomando AINES. Y en los casos en los que necesariamente tenga que hacer así, por ejemplo, si algún día llegan a ser reumatólogos, pues entonces qué medicamento le van a indicar a su paciente o qué medicamentos le tienen que agregar a su paciente aparte del Celecoxib. ¿Va? Al rato subo la tareita. Entonces, todo bien hasta aquí, como que lo que me importaba más era que hiciéramos un muy buen encuadre para que estuvieran como que mentalmente con un guión, y ahora pues ya saben que lo tienen que ir rellenando. De este síndrome ulceroso, por ejemplo, de heredofamiliares, ¿sí queda claro qué es lo que van a ir a buscar? Pues a ver si hay antecedente de cáncer gástrico en su familia, ¿no? Es como que lo importante. Y de los personales patológicos, si estamos viendo que se relaciona con AINES, ¿qué es lo que van a tener que ir a buscar en los personales patológicos? Si tiene alguna artropatía o alguna enfermedad por la que tenga indicados los AINES, ¿va? Ya tienen que ir haciendo como que su esquema mental de, a ver, en este síndrome lo importante, yo sé que todos los apartados son importantes, ¿no? Incluso es importante hasta lo que come el paciente, pero como que tienen que ir identificando qué es lo que resalta, porque de ahí o de esa forma van a estar redactados los casos clínicos. El doctor Pablo no les pone la historia clínica completa, les pone un resumen. ¿Va? Estamos muy bien. El que sigue. Sigue colon irritable, ¿no? Con Paloma. ¿Sí estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Voy. Doctora, una pregunta. ¿Estenosis esofágica también lo voy a dar con usted o ya es con el doctor Juan Pablo? Ay, como gusten, porque yo pensé que lo habían visto ayer, pero como gusten. No, es que, bueno, yo le pregunté al doctor Juan Pablo el día lunes y me dijo que, como nos tocaba ayer martes, pero nos dijo que no porque creo tenía clases con los residentes o algo así, que lo íbamos a ver hoy, pero Pues si ya no quieres supe. vemos colon irritable en lo que descansas de la voz, ¿no? Sí, Ok, por, va. sí. Sí. O le mando mensaje al doctor Juan Pablo y le pregunto. No, vemos Sí, me colon espero con él. irritable, descansas de la voz, o de ahí tómate tantita miel y ya Sí, le me voy a seguimos andar como contigo, ahorita ¿va? con Lolita Ayala. Ándale. Sí. Va, entonces vamos, Paloma. ¿Ya se ve? Ay, es que no lo veo ver. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Mm, Bueno, buenos días. Yo soy Paloma y les voy a hablar sobre el síndrome de colon irritable. Como principio, vamos a ver qué es, esto es un síndrome y como tal va a ser un conjunto de síntomas
que va a ser caracterizado por la presencia de dolor abdominal crónico o recurrente. Va a estar asociado con alteraciones del hábito evacuatorio y según la GPC, se va a diagnosticar con al menos 3 días por un mes, con al menos 3 días en un mes, no, con alteraciones en un mes, con alteraciones al menos 3 días durante un mes, durante los últimos meses, y va a ser de forma crónica, va a ser una alteración funcional del tubo digestivo, y va a ser uno de los trastornos funcionales reconocidos con mayor frecuencia en la práctica clínica. Entonces, O sea que ¿sí quedó eso claro? Como que cuando vean diarrea van a ver la regla de los 5 y aquí se lo podrían memorizar como la regla de los 3. Al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses. Y si se dan cuenta, o sea, lo vamos a ir viendo más detalladamente, pero dice que es un diagnóstico de exclusión. Dice sin causa orgánica que lo justifique. O sea, una vez que descartamos que el paciente tenga datos de alarma o que tenga una causa orgánica, porque este es un trastorno funcional, descartamos que tenga una causa orgánica. Ok, bueno, entonces ya estamos seguros de nuestro diagnóstico de síndrome de intestino irritable o colon irritable. Continúa. Sí, bueno, este es un trastorno que no aumenta la mortalidad, pero tiene un efecto significativo en el deterioro de la calidad de vida de los pacientes y pues va a ocasionar importantes gastos en la salud. Vamos a ver su epidemiología y pues como ya les dije, es un trastorno funcional gastrointestinal más común. Va a tener una prevalencia en la población del 10 al 20%. Se presenta en todos los grupos de edad, incluyendo niños y ancianos, pero pues va a ir disminuyendo su incidencia. La edad con la que más se presenta va a ser de los 30 a los 50 años, pero como les digo, y según la bibliografía, se puede presentar antes, e incluso existe casos en donde se presenta en niños. Entonces, pues hay que ir descartándola y considerar que no es exclusivo de un grupo de edad. El 60 al 75% de los afectados son mujeres. Casi siempre va a tener una prevalencia en mujeres. Y también la bibliografía indica que este grupo va a tener como su mayor incidencia en los casos del síndrome grave. Y también va a tener una mayor frecuencia en un nivel socioeconómico bajo. Se va a asociar con la depresión, ansiedad, trastorno somatomorfo e ideación suicida, además de un menor desempeño laboral, y va a tener un impacto económico negativo. Y bueno, A ver, alto aquí de epidemiología, porque ya vimos que es muy común. ¿Alguien de ustedes lo tiene? Yo. Wendy. Yo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya vimos, bueno, ya vimos que Wendy no se va a morir de eso, pero lo vamos a ver, les afecta mucho la calidad de vida. No sé si alguna vez han tenido como una diarrea o una gastritis o así, de verdad te sientes mal. Ahora imagínense, ya que eso lo estés como que viviendo frecuentemente, o sea, al paciente sí se le deteriora su calidad de vida. De hecho, hay cuestionarios específicos que buscan eso. Pero entonces, bueno, sí es muy frecuente y vamos ahorita a ayudarle a Wendy a darle recomendaciones del tratamiento, entendiendo la fisiopatología, ¿no? A lo mejor hasta anda deprimida y todavía le estresamos más con los exámenes. Vamos a ver qué opciones tenemos de tratamiento. Continúa. ¿sí me escuchan todavía? Te escuchas como muy lejos o muy bajito. Se Sí, escucha borroso. sí, aquí ya me escuchan bien. Más o menos. Ya, aquí. Trata de elevar un poquito la voz.
Bueno, también vamos a tener que dentro de nuestro padecimiento vamos a tener que considerar varios factores que intervienen y pues estos pueden ser la alteración de la motilidad gastrointestinal, la hiperplasia visceral, trastornos de la interacción entre el encéfalo e intestino y un procesamiento anormal en el sistema nervioso, episodios autónomos y hormonales, factores genéticos y ambientales y trastornos psicosociales. Como lo veníamos diciendo, pues va a ser una enfermedad multifactorial. Entonces, todos estos factores pueden intervenir en el desarrollo de la enfermedad y como tal, pues no lo vamos a considerar para nuestro diagnóstico y para el desarrollo de la misma, bueno, del síndrome. Su fisiopatología, pues bueno, vamos a encontrar que va a ser una actividad anormal motora y sensitiva del intestino. Va a tener una disfunción nerviosa central. Eso lo vamos a ver ahorita con el eje cerebro-intestino. Van a incluir también los trastornos psicológicos, la inflamación de la mucosa, el estrés y factores como la malabsorción de ácidos biliares y la disbiosis intestinal. Bueno, vamos a encontrar que vamos a tener anomalías motoras intestinales y en esta vamos a encontrar una elevada activación motora rectosigmoide, incluso 3 horas después de consumir una comida. También en la bibliografía dice que la insuflación de globos intrarrectales en los individuos con este padecimiento, en los que se domina la diarrea o el estreñimiento, se produce una notable actividad contráctil desencadenada por la distensión y esta actividad puede ser prolongada. ¿Eso quedó claro? No queda claro. Bueno, en estos no hay como que, si tu intestino tiene una alteración orgánica, o sea, llámese por así decirlo, algo estructural. O sea, aparentemente si lo vemos, el intestino está normal, pero ¿qué es lo que falla? La función. Entonces se han hecho estudios funcionales, entonces meten una sondita, inflan un balón y a lo mejor si me lo ponen a mí que yo no tengo colon irritable, bueno, pues puede hacer que me produzca una molestia, lo desinflan y no pasa nada. Pero en las personas con intestino irritable hacen esa misma maniobra y ¿qué creen? O sea, ese pequeño globito que están insuflando provoca que se altere el funcionamiento del intestino. Eso de que actividad contráctil desencadenada, esos son cólicos, cólicos, retortijones, y aparte dicen, ay, no manches, ya hasta desinflamos el globo, y ahí como que se quedó todavía traumado ese intestino, ¿no? O sea, ya lo quité, ya lo retiré, ya lo desinflé, y sigue ahí con sus alteraciones contráctiles, que es una alteración funcional. ¿Estamos? Porque a veces decimos, ¿cómo es posible que en una misma familia nos sentamos a comer, comemos lo mismo y nada más a uno le cae mal y a los otros no? Bueno, porque a uno tiene ahí alteraciones en la función motora, en cómo se mueve el intestino. ¿Va? Continuamos. Sí, bueno, también dentro de la fisiopatología vamos a encontrar que en el eje cerebro-intestino, la ansiedad y la depresión son trastornos que se van a encontrar ligados al síndrome. Y bueno, pues en algunos datos epidemiológicos recaban que las alteraciones en el humor ocurren después del inicio de los síntomas del síndrome. Entonces, esto puede sugerir que el trastorno intestinal podría ser disparador de los trastornos emocionales. También vamos a encontrar en la fisiopatología la dieta. Y pues aquí muchos pacientes refieren que determinados alimentos son disparadores de los síntomas. También vamos a encontrar que la dieta puede afectar la microbiota intestinal y
Estos van a ser los denominados FODMAP, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Estos se van a presentar en algunas verduras, frutas, legumbres, lácteos, trigo y endulzantes artificiales. Y estos pueden exacerbar los síntomas en un subgrupo de pacientes con un efecto osmótico y de fermentación. En la fisiopatología, pues nosotros vamos a ver que la malabsorción de los carbohidratos de cadena pequeña van a tener un efecto laxante y también van a ser una fuente de alimentación para las bacterias. Asimismo, van a tener un aumento en la cantidad de agua en el intestino y también van a ayudar a la producción de gas. Estos dos mecanismos van a ayudar a la distensión abdominal y pues como tal se va a generar el abombamiento, las molestias abdominales, la flatulencia y la diarrea. Y pues aquí les pongo un poquito de cuáles son estos alimentos que van a ayudar a que se detone la enfermedad como tal. Los alimentos con alto contenido de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables pueden ser la cebolla, el poro, el ajo, la pasta, el trigo, la harina de trigo, la salchicha, las tortillas, el jarabe de maíz, pistaches, nueces, harina y trigo. Y pues lo que nosotros vamos a recomendar como médicos va a ser como los alimentos bajos con estos contenidos. Y pues aquí está la azúcar morena, el pan sin gluten, embutidos sin gluten y leche de soya, etc. Sí, de hecho en la guía de práctica clínica vienen las listas de los alimentos. También nosotros los podemos mandar a nutrición y las nutriólogas les dan como ciertos tips a los pacientes. Por ejemplo, si van a comer pepino, que le quiten la cáscara y le quiten las semillas. A las calabacitas que les quiten las semillas, al jitomate si lo van a consumir, que lo cuelen. Esos son tips que les dan en nutrición para tratar de disminuir la cantidad de gases que generan estos alimentos cuando son fermentados. Sí, gracias, doctora. Y bueno, vamos a también encontrar alteración de la microbiota intestinal. Y pues aquí la bibliografía dice que los episodios de gastroenteritis aguda infecciosa pueden funcionar como disparadores del síndrome como tal. A esto le vamos a denominar síndrome del intestino irritable postinfeccioso. Y va a poner en manifiesto la alteración de las bacterias intestinales y su influencia en la generación de los síntomas. También vamos a tener que en los pacientes con el síndrome de colon irritable hay una alteración de la microbiota intestinal o disbiosis. Y vamos a tener una disminución de lactobacilos y bifidobacterias. Y bueno, pues la alteración de la microbiota va a provocar una activación inmunitaria con inflamación mucosa de bajo grado, alteración en la permeabilidad intestinal y también va a generar hiperplasia visceral. En la alteración en el metabolismo de los ácidos biliares, vamos a encontrar que pues estos ácidos van a ser liberados en el duodeno y durante la digestión van a facilitar la absorción de las grasas. Entonces, esto va a ser llevado a cabo durante el circuito enterohepático y vamos a tener que los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable con predominio en diarrea tienen una evidencia de mala absorción de las salinas biliares. De predominio en diarrea lo vamos a ver ahorita. Y pues bueno. También vamos a tener una alteración en el metabolismo de la serotonina. Y pues como tal, la serotonina es un importante neurotransmisor que actúa sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Nos va a facilitar la motilidad gastrointestinal
y las afecciones digestivas en el sistema nervioso central. Cuando nosotros encontramos a un paciente con el síndrome de intestino irritable, vamos a tener que estos pacientes tienen una alteración en la liberación de la serotonina. Y pues bueno, dentro de la clínica, nosotros vamos a tener que los síntomas fundamentales para el diagnóstico del IBS, bueno, en sus siglas en inglés, o el síndrome de intestino irritable, van a ser predominantemente dolor o molestias intestinales. Aunque ahorita en los criterios de Roma 4, pues ya se eliminaron por completo el término molestia, pero pues se va a seguir considerando el dolor abdominal. Y estos síntomas van a mejorar con la defecación. Bueno, mejoran o se alteran con la defecación y pues, van a estar relacionados con la frecuencia de las evacuaciones o la forma de las heces. Esto lo vamos a ver también con la escala de Bristol. Y pues bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener un dolor abdominal, como ya les dije, de intensidad y ubicación muy invariables, pero pues casi siempre se ubica en mi abdomen inferior y también puede localizarse en cualquier cuadrante. Como ya les dije, este dolor se modifica con la evacuación, a veces mejora, a veces empeora, y se va a asociar a cambios en la frecuencia de las deposiciones o en la consistencia de las heces. Este va a ser un dolor de tipo cólico y va a ser episódico, y también se puede superponer a un fondo de molestia constante. Creo que sí se me... Bueno, como les decía, esto del dolor se va a evaluar con los criterios de Roma 4. Existían en Roma 3, pero como les digo, se modificó en 2016 y pues se eliminó el término molestias. Entonces vamos a tener que va a ser un dolor abdominal recurrente, va a ser en promedio un día por semana durante los últimos 3 meses y va a estar asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Va a estar relacionado con la defecación, asociado a cambios de la frecuencia de las evacuaciones y asociado en cambios de la forma o aspecto de las heces. Aquí nosotros vamos a clasificar nuestro dolor y después lo vamos a clasificar en un subtipo que va a ser con diarrea o con dolor predominante o mixto. Vamos a tener dentro de las manifestaciones clínicas el estreñimiento o la diarrea indolora y vamos a también encontrar síntomas de apoyo que no van a ser parte de los criterios diagnósticos, pero que sí nos van a ayudar a descartar otras enfermedades, como va a ser esfuerzos durante la defecación, urgencia, tenesmo, evacuación con moco y distensión abdominal. Esto del dolor abdominal, pues ya se lo mencioné ahorita, episódico, cólico, y pues en las mujeres va a estar aumentado durante las fases menstruales y premenstruales. También vamos a encontrar... Perdón que te interrumpa, pero es lo que les decía, o sea, vemos como que los síndromes más comunes y más importantes, pero hay otros. O sea, puede ser que sea un síndrome de diarrea crónica o de constipación crónica, pero ¿qué dice? Si no hay dolor, pues entonces no me está cumpliendo el criterio para el síndrome de intestino irritable. ¿Ok? Sí. Bueno, también vamos a tener alteración de los hábitos intestinales y esta va a ser una manifestación clínica más constante del síndrome. Dentro de sus características, pues predominante
va a ser el estreñimiento alternado con diarrea, y pues por lo general casi siempre va a ser un dominio de alguno de los dos, ya sea que sea estreñimiento o diarrea. Y pues al principio el estreñimiento va a ser episódico, pero con el tiempo se vuelve continuo y cada vez más intratable con laxantes. El calibre de las heces va a ser dura, van a ser duras y de calibre estrecho, y tal vez también se va a encontrar este tipo de heces como un reflejo de la deshidratación excesiva. La deshidratación excesiva la vamos a encontrar por la retención prolongada en el colon y en el estómago. Aquí también vamos a tener que la mayoría de los pacientes experimentan una sensación de evacuación incompleta, y pues lo va a llevar a repetidos intentos de defecación en un corto tiempo. Cuando los pacientes tienen el predominio de estreñimiento, pues lo pueden llevar sufriéndolo durante semanas o meses, y pues bueno, a veces va a estar interrumpido por diarrea. Cuando la diarrea es el síntoma más predominante, pues vamos a encontrar deposiciones voluminosas de heces blandas y casi siempre menores a 200 mililitros. Y bueno, en el síndrome de intestino irritable no vamos a encontrar diarrea nocturna, y pues como tal la diarrea se puede agravar por el estrés o la comida. También vamos a encontrar el gas y la flatulencia. Y bueno, pues aquí los pacientes se quejan a menudo de distensión abdominal y un incremento en los eructos y flatulencias, que van a llevar a un aumento en la distensión, un aumento en el gas abdominal. También estos pacientes tienden a experimentar reflujo de gas, y también reflujo de gas se va a hacer desde la porción distal del intestino hasta la proximal, y pues aquí vamos a tener que esto podría explicar los eructos. Y también las personas con meteorismo también presentan distensión visible con el aumento del perímetro abdominal, y pues aquí lo vamos a calificar de acuerdo a la escala de Somatic Symptom Checklist, y aquí se las pongo. Esta escala va a medir la carga de síntomas somáticos comunes, y pues aquí le vamos a dar un valor de acuerdo a lo que nos indique nuestro paciente, y pues vamos a tener como que ya un diagnóstico más diferencial de acuerdo a lo que nos está diciendo el paciente y lo que nos dice. También vamos a tener síntomas del tubo digestivo alto. Alto. Oigan, esto de que es somático no es como que digamos, ay, pues nuestro paciente está loquito, ¿eh? No. O sea, también tiene una base fisiopatológica y les repito, les afecta mucho su calidad de vida. ¿Sí? O sea, no nada más porque, ¿y por qué? Porque luego llegan a ser pacientes muy demandantes y tenemos que aplicar esta parte que también viene en su programa de que era la relación médico-paciente y la empatía. Porque imagínense, o sea, son pacientes que intentan, hacen modificaciones de la dieta y continúan con sus síntomas. Saúl, ¿te acuerdas de la primer paciente que vimos el lunes? Sí, doctora. ¿Cómo era su cara? Preocupada, una fase de depresión. Era una paciente demandante que podrías decir, ay, ¿cómo no sacó de quicio a la doctora? Hasta me dijo, si me falta un medicamento, me voy a regresar. Y regresó. Y regresó y a pelear y así, y sí se quejaba de sus síntomas. Y hasta le dije a Saúl, mira, es un caso bonito porque ya le hicimos todo lo que le teníamos que hacer aquí.
O sea, ya había ido al gastro, ya tenía su pinaverio, ya había ido con la nutrióloga, ¿verdad? Nos estuvo contando lo que había dejado de comer y ahora cómo comía, ya tenía su antidepresivo, ya tenía el plántago, pero seguía con sus molestias. Entonces, bueno, una cosa es de que nuestros pacientes somaticen, pero no es que se lo estén inventando. Somos, recuerden, seres biopsicosociales complejos y bueno, también esa parte la debemos atender como médicos. Continúa, Paloma. Sí, bueno, también vamos a encontrar síntomas del tubo digestivo alto y pues aquí se observa que del 25 al 50% de los pacientes con este síndrome va a referir dispepsia, que pues como nos decía la doctora va a ser la indigestión, pirosis, que va a ser como las agruras o como nos dicen los pacientes, pues así es estomacal, náusea y vómito. Aquí pues nosotros vamos a entender que esto va a sugerir que existen otras áreas afectadas del intestino además del colon. Y pues esto solamente se nos puse como dato, los registros ambulatorios prolongados de motilidad del intestino delgado en individuos con síndrome de intestino irritable muestran una incidencia elevada de anomalías en el intestino delgado durante un periodo diurno. O sea que también vamos a encontrar que los pacientes no van a tener como una elevación de sus síntomas en la noche, van a ser de predominio diurno y pues si encontramos que también tienen síntomas nocturnos, pues vamos a pensar también en otros diagnósticos diferenciales, pues ya que nos está diciendo que el síndrome como tal es de prevalencia diurna. Y pues bueno, aquí en nuestro enfoque diagnóstico vamos a tener que los criterios diagnósticos de esta enfermedad va a ser el Roma 4, el cuadro de Roma 4, y pues una vez diagnosticado se va a clasificar al paciente de acuerdo al hábito evacuatorio según la escala de Bristol. Y ahorita la vamos a ver. Aquí está. La clasificación, o bueno, su clasificación de acuerdo a la escala de Bristol va a ser el síndrome de colon irritable con constipación dominante, diarrea dominante también va a ser, y va a tener uno mixto. Y bueno, de acuerdo a la escala de Bristol, vamos a tener que esta escala es una tabla visual y descriptiva que va a tener como objetivo clasificar las heces de acuerdo con 7 tipos y va a ir desde el estreñimiento, que va a ser el tipo 1, hasta la diarrea, que sería el tipo 7. Y pues nos va a ayudar a definir las deposiciones que nos refiere al paciente. Aquí, de nuevo, la clasificación del síndrome, pues la vamos a dar con constipación, diarrea, mixto, y pues, pues no clasificable porque pues no entra dentro de los síntomas que nos refiere un síndrome de colon irritable. Aquí en el síndrome con constipación vamos a tener esas dudas de más del 25% de las veces. Van a tener deposiciones disminuidas de consistencia, menos del 25% de las veces, y van a tener deposiciones de tipo 1 o 2. En las deposiciones con diarrea van a ser deposiciones de tipo 6 o 7 según la escala de Bristol, y van a tener deposiciones disminuidas de consistencia de más del 25% de las veces, heces duras menos del 25% de las veces, y en el mixto va a tener, pues, en combinación de cualquiera de estos dos, constipación o diarrea, y pues aquí vamos a tener deposiciones de ambas, tanto 1 o 2, o 6 y 7. Y bueno, para seguir haciendo nuestro diagnóstico, vamos a tener la presencia de la anamnesis y como tal, nuestros síntomas, pues ya les dije, va a ser el dolor.
Y pues bueno, vamos a tener algunos síntomas y signos que no son frecuentes en este síndrome, pero los debemos de considerar como signos de alarma. Y pues aquí se los puse, van a ser dolor abdominal o diarrea que despiertan al paciente durante la noche, pérdida de peso, fiebre, sangre oculta o macroscópica en la materia fecal o aparición de grasa o gotas de aceite. También vamos a tener que es importante considerar la edad del paciente que nos llega a consultorio y vamos a interrogar exhaustivamente si el paciente está recibiendo alguna medicación para la diarrea, la constipación o el dolor abdominal. También vamos a buscar algunas intolerancias, como lo son los elementos del FODMAP, ya les había dicho, los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polioles fermentables. Y también se van a considerar los hábitos alimenticios, sobre todo si se ingieren alimentos como golosinas o medicación con alto contenido de fructosa y sorbitol, que estos nos van a provocar el dolor y la diarrea. ¿Quedó claro eso? O sea, esto es, creo que de las partes más importantes del tema. O sea, si tiene algo de esto, no es colon irritable. O sea, estos son los datos de alarma. ¿Sí estamos todos ahí? Y entonces es aquí donde les digo, bueno, desde la ficha de identificación, si empezaron los síntomas, el paciente su vida estaba bien, vivió 50 años bien y de repente empezó con los síntomas, un dato de alarma. Si en los heredofamiliares hay estos antecedentes, pues otro dato de alarma. ¿Cómo busco sangrado de tubo digestivo? Bueno, lo puedo interrogando con un tacto rectal o mandándole a hacer sangre oculta en heces. ¿Cómo busco pérdida significativa de peso? Ya teníamos una infografía de eso, ¿no? De qué íbamos a interrogar en la pérdida no intencionada de peso. Un dato que no es de colon irritable, la fiebre. Otro dato que no es la anemia. ¿Y esa cómo la voy a buscar? ¿Qué voy a encontrar? Palidez. ¿Y en qué me puedo apoyar? Pues en una biometría hemática, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, principalmente el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Y ya, pues estás viendo que te está diciendo que por epidemiología, más del 50% de los pacientes con colon irritable van a tener ansiedad. Entonces, pues revisa a tu paciente, que sienta que lo revisaste y si es necesario te podrías apoyar de algunos estudios científicos, de algunos estudios de laboratorio, ¿no? Para tu tranquilidad y la tranquilidad de tu paciente. ¿Qué serían los básicos a pedir aquí? La biometría hemática y un coproparasitoscópico, ¿no? Porque vamos a ver que en el diagnóstico diferencial puede estar asociado por parasitosis. Y también ya habíamos visto que a veces había síndrome de colon irritable post-infección. Entonces, esos dos, como que la biometría hemática y el coproparasitoscópico, son los básicos. Ya si le quieren agregar otro, sería el de sangre oculta en heces. Antes de que vayan a pedir una colonoscopia o esas cosas más sofisticadas. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Ok, continúa de favor. Sí. Bueno, también dentro de nuestro diagnóstico, pues vamos a tener que el examen físico, pues no nos va a aportar un valor que nos ayude a confirmarlo o a descartarlo como tal, pero su normalidad nos va a ayudar a descartar otras patologías. Se va a encontrar, a veces puede encontrarse un marco cólico doloroso a la palpación, en especial en el colon sigmoide. Y pues bueno, la presencia de masas abdominales, organomegalias, adenomegalias, ascitis o ictericia es incompatible con el diagnóstico del síndrome. Y bueno, nosotros vamos a referirlo a una evaluación adicional. El tacto rectal va a ser importante en pacientes con síndrome de intestino irritable, de constipación,
para descartar lesiones orgánicas y para evaluar el mecanismo de la defecación. Aquí vamos a ver la relajación de los músculos del piso de la pelvis. También vamos a tener estudios complementarios que nos van a ayudar a diferenciar nuestro síndrome. Aquí les pongo cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales. Como lo decía la doctora, vamos a tener que a veces puede ser una giardiasis, un megacolon, una enfermedad diverticular del colon, una enfermedad celíaca, un adenocarcinoma del colon, como tal una enfermedad de Crohn, y pues nosotros vamos a tener que buscar nuestro diagnóstico separando otras patologías. Vamos a tener dentro de los criterios de los estudios complementarios que se van a emplear cuando se necesita descartar determinadas enfermedades orgánicas que se van a manifestar de la misma manera. Vamos a tener que los exámenes de laboratorio se van a encontrar normales en nuestro síndrome y pues solamente nos van a servir para excluir otras enfermedades, como decía la doctora. Como tal, nosotros no tenemos un marcador serológico que nos ayude a identificar nuestro padecimiento del síndrome de colon irritable. Y si la diarrea es el síntoma predominante, nosotros vamos a realizar un estudio parasitológico de las heces, como nos indicaba la doctora. En los pacientes va a ser fundamental descartar la enfermedad celíaca y pues nosotros lo vamos a hacer con un análisis serológico de IgA e IgA antiglutaminasa. Y también vamos a encontrar que, de ser necesario, podemos ocupar biopsias endoscópicas en la segunda porción del duodeno y también se pueden descartar algunas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o el hipotiroidismo, también la enfermedad de Addison y la diabetes. También vamos a tener otros estudios como lo son la videocolonoscopía. Esto se va a realizar en pacientes mayores de 50 años para excluir neoplasia de colon. Y también va a estar indicada en pacientes jóvenes con diarreas persistentes para descartar una enfermedad intestinal inflamatoria. Y colitis microscópica mediante la toma de biopsias. Y también vamos a tener las pruebas de aire expirado. Aquí nos va a ayudar con la medición del hidrógeno o del hidrógeno por metano y nos va a ayudar a descartar el crecimiento bacteriano intestinal y la intolerancia a la lactosa y a la fructosa. Como tratamiento, pues nosotros vamos a tener que, como tal, es una orientación del paciente y las modificaciones de la dieta. Como ya les dije, pues nosotros vamos dentro de la anamnesis, vamos a buscar que el paciente nos refiera algunos alimentos que ayuden al desarrollo de los síntomas de este síndrome. Y pues nosotros vamos a pedirle al paciente que evite estos alimentos que nos desencadenen y pues vamos a modificar la dieta en primera instancia. Vamos a tener que buscar conocer los hábitos alimenticios y pues aquí a veces puede ser que los pacientes coman mucho café, disacáridos, leguminosas y pues la corta, que estos son alimentos que agravan los síntomas. El consumo excesivo de fructosa y en edulcorantes artificiales como el sorbitol y el mannitol pueden causar diarrea, distensión abdominal, cólicos o flatulencias. Entonces, pues los vamos a retirar. También vamos a recomendar un ciclo terapéutico en el que pues vamos a eliminar estos alimentos que agravan los síntomas y nosotros vamos a ponerles como una disminución en estos alimentos, pero siempre evitando dar dietas poco nutritivas, precisamente para evitar la anemia que nos mencionaba la doctora.
nosotros también vamos a encontrar que la dieta con cantidades pequeñas de los FODMAP, como ya les dije, son los anhidrosacáridos, los sacáridos monosacáridos y poliales fermentables, nos van a ayudar a la mejoría de este síndrome. Aquí les puse lo mismo de la tableta anterior, van los alimentos libres de fructosa. Como tal, a estos pacientes casi siempre se les restringe el consumo de lácteos y vamos a encontrar también la leguminosa, que también ayudan en el desarrollo de los síntomas. Aquí está el mannitol y el sorbitol, que como mencionaba, aumentan la presencia de estos síntomas. También vamos a tener que dentro del tratamiento se puede dar sustancias voluminógenas y aquí, bueno, los regímenes alimenticios ricos en fibra, como el salvado o los coloides hidrofilos, se utilizan a menudo para el tratamiento de síndrome. Aquí la retención de agua por la fibra va a contribuir a aumentar el volumen de las heces por la capacidad que tiene la materia inerte de incrementar la expulsión de bacterias en las heces. Y pues en pacientes propensos a la diarrea, el tránsito por todo el colon es más rápido que el promedio. Y sin embargo, la fibra vegetal de alimentos puede retrasar el tránsito. Aquí también vamos a encontrar que las sustancias voluminógenas retienen agua y evitan, por tanto, la hidratación o deshidratación excesiva de las heces. También vamos a encontrar que los complementos a base de psyllium o el plántago, que nosotros lo hemos visto mucho en la clínica, disminuye la percepción de distensión rectal de los pacientes y esto va a tener un efecto positivo en la función aferenterovisceral. Bueno, el plántago como tal produce una mejoría notable en la frecuencia de la defecación y el dolor abdominal, a diferencia del salvado, y pues nosotros lo vamos a ver que pues sí está muy recetado y pues nos ayuda bastante para que nuestros pacientes tengan una buena circulación fecal. Bueno, también es importante que nosotros dentro de nuestro tratamiento vamos a comenzar con el consumo de fibra vegetal insoluble a una dosis indicada y la vamos a ir ajustando con lentitud en cantidades crecientes según lo tolere el paciente. Y pues bueno, vamos a llegar hasta una dosis de 20 a 30 gramos de fibra alimentaria total al día. También dentro de nuestro tratamiento vamos a tener antiespasmódicos, que son anticolinérgicos que pueden proporcionar un alivio temporal de los síntomas, como los cólicos dolorosos relacionados con espasmos intestinales. Los fármacos son más eficaces cuando se prescriben antes del dolor previsible. Entonces, nosotros lo vamos a dar antes de las comidas, 30 minutos antes de las comidas. Y bueno, estos medicamentos van a alcanzar concentraciones sanguíneas eficaces poco tiempo antes del momento en que se prevé el inicio del dolor. Los anticolinérgicos contienen alcaloides naturales de la belladona que pueden ayudar a producir serotonina. ¿Sí? ¿Así se dice, Pues doctora? aquí tendrían que regresar a sus clases de fisio, ¿no? Y de farma, ¿sí se acuerdan? Lo de la acetilcolina y que en el músculo liso. Es regresar a todo eso. Y ya pues de antidiarreicos, pues los van a dar solo en caso necesario y laxantes, pues también en caso necesario. Y es aquí en este juego donde tienen que educar a su paciente. ¿Estamos? Porque si no, va a decir, es que me tomo esto y me da diarrea. Y entonces me da diarrea y me tomo tal para
un antidiarreico y luego me vuelvo a tapar y así. Entonces hay que educarlo y son pacientes que mayormente tienen ansiedad. Entonces a través de la educación podemos enseñarles a, por así decirlo, sobrellevar y convivir con los síntomas sin que ellos se desesperen. Sí. Bueno, como les decía, los anticolinérgicos van a contraer alcaloides naturales de la belladona y pues estos nos van a producir xerostomía, dificultad urinaria y retención, dificultad urinaria y retención, también visión borrosa y mareo, y pues por lo tanto nosotros vamos a tener cuidado en recetarlo con pacientes geriátricos. Y como alternativa, pues casi siempre los doctores prefieren usar anticolinérgicos sintéticos como la diciclomina, que actúan menos sobre las secreciones de las mucosas. Y pues por lo tanto van a producir menos efectos secundarios. También dentro de nuestro tratamiento vamos a encontrar los antidiarreicos, que son compuestos a base de opiácidos con acción periférica y son los fármacos iniciales más indicados en el tratamiento del síndrome. Vamos a tener que se puede prescribir dosis bajas de loperamida de 2 a 4 miligramos cada 4 a 6 horas durante un máximo de 12 gramos al día. Más bien, hasta un máximo de 12 gramos al día. Y estos fármacos son más útiles si se utilizan antes del momento del estrés previsible que causa la diarrea. Como les dije, pues puede ser a veces un detonante en la comida, entonces pues nosotros se los vamos a dar al paciente antes de que coma. También vamos a tener dentro de nuestro tratamiento los antidepresivos. Estos, además de mejorar el estado del ánimo, pues van a tener diversos efectos fisiológicos que nos van a ser beneficiosos en el tratamiento del síndrome. Los pacientes con predominancia de diarrea, el antidepresivo tricíclico y la imipramina retrasa la propagación del complejo migratorio motor, del tránsito duodenal, así como el tránsito bucocecal y de todo el intestino, lo que nos va a dar que tiene un efecto inhibidor motor. Y pues por lo tanto nos va a retener como la diarrea. Y bueno, también tenemos estos antidepresivos tricíclicos, nos ayudan a modificar la actividad nerviosa afluente visceral. Aquí en la bibliografía nos indica que la desipramida en pacientes con síndrome, bueno, en un estudio se encontró una mejoría de la frecuencia de las evacuaciones, diarrea, dolor y de la depresión. También vamos a tener que la podexina, que es un fármaco del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los SSRI, aceleran el tránsito bucocecal y nos va a elevar las posibilidades de que este fármaco no sea útil en el tratamiento del síndrome con constipación. También vamos a tener el tratamiento contra la flatulencia, pues que sería el exceso de gases o el meteorismo. Pues casi nunca vamos a tener un buen tratamiento, excepto cuando hay aerofagia manifestada o deficiencia de las disacarídeas. Entonces aquí nosotros vamos a recomendar al paciente que consuman alimentos en forma lenta y que no mastiquen goma de mascar ni beban bebidas carbonatadas, pues el refresco como tal. Cuando nosotros encontramos que el meteorismo se acompaña de diarrea y que empeora después de ingerir productos lácteos, frutas, verduras o jugos, nosotros vamos a tener que realizar un estudio o probar una dieta de exclusión. Como les decía, ahí está la tablita de qué alimentos no son adecuados
o nos van a propiciar el incremento de los síntomas. Aquí vamos a evitar los alimentos fermentables. Vamos a sugerirle al paciente iniciar a hacer ejercicio, perder pues el exceso de peso e ingerir carbón vegetal. Estos, pues como tal, son remedios inocuos y pues no tienen una utilidad demostrada, pero pues se sugiere que se empiece a realizar el paciente pues para ayudarle a tener un mejor desarrollo en su enfermedad. También vamos a tener que la solución oral de la glicosidasa beta, que se obtiene sin prescripción médica, puede reducir la expulsión de gases por el recto, pero no nos va a disminuir el meteorismo ni el dolor. También vamos a tener otro tratamiento que va a ser encargado de la modulación de la flora intestinal. Y pues aquí, como tal, la disbiosis intestinal se va a tratar con antibióticos, prebióticos y probióticos. Los antibióticos tienen una adecuada, benefician al tratamiento del síndrome. Y pues aquí se observa que las dosis de neomicina de 500 miligramos 2 veces al día durante 10 días son eficaces para mejorar los síntomas del síndrome. La rifaximina es un fármaco oral no absorbible y pues aquí vamos a tener que es el mejor estudiado para el tratamiento. Esta rifaximina se da a dosis de 550 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas y pues nos va a ayudar a una mejoría de los síntomas globales del síndrome de colon irritable. Pero también tiene evidencia de que tuvo un beneficio sostenido. Y en los prebióticos vamos a tener que son alimentos y suplementos que contienen microorganismos vivos y nos van a estar destinados a mantener o mejorar las bacterias pues buenas, que vendría siendo la microbiota intestinal. Y pues bueno, como tal, en los estudios, los prebióticos no produjeron como tal una buena mejoría, pero pues a veces se dan como secundarios a una dieta para pues ayudarles a que nuestros pacientes pues tengan un buen funcionamiento intestinal. Estos prebióticos que se dan van a ser el Bifidobacterium breve de longo y Lactobacillus acidophilus. Y pues ya sería todo. También vamos a tener que, bueno, como les decía, nosotros como tal vamos a darle un cambio en su dieta al paciente y pues ya. Lo de la serotonina también. Existe un fármaco que se llama alocetrón y va a disminuir la percepción de la estimulación visceral dolorosa en el síndrome y pues va a inducir a la relajación rectal y nos va a ampliar la distensibilidad del recto y nos va a retrasar el tránsito de la colon. Y pues ya sería todo. Fue como la magistral de colon irritable, ¿no? Por poco y nos habla de trasplante de heces fecales, que sí existe, ¿eh? Muy completa, Paloma, muchas gracias. Después de esta, ¿qué clase tienen o qué sigue?